chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, a ver, dadme un momentito porque ya sabéis que siempre tengo que dejar todo preparado para poder estar también desde el canal de YouTube, que lo estaba dejando ya mismo listo. Vale, deberíais estar viendo, si no me equivoco, ¿vale? La plataforma de Ticknil es lo que tengo ahora mismo compartido. Voy a mirar porque, claro, tengo que estar pendiente también del chat de YouTube. Vale, ya lo tengo aquí todo preparado. El chat también lo tengo aquí listo. El de Zoom, por ejemplo, ya leo por ahí a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Y nada, bueno, pues vamos a empezar ya la nueva tanda de webinars preparados bueno, pues para este mes. Hemos querido empezar con una parte práctica, hemos querido, bueno, pues ver lo que es el panorama de los mercados porque hay muchas cosas que os tengo que contar y para poder comprender todo, ¿vale? Lo que vamos a estar viendo estas semanas es imprescindible que conozcamos la situación actual de los mercados. Os tengo que poner al día también de las noticias que han salido, ¿vale? De novedades en el panorama fundamental, así que os necesito al 100%. Tengo ya por ahí también a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Buen día. Lo dicho, espero que podáis ver bien todo, ¿vale? Lo que estoy compartiendo, que me podáis escuchar bien y que podáis ver bien la plataforma, ¿vale? Si alguno tiene algún problema de cualquier cosa, bueno, que me lo comente, pero bueno, yo creo que de momento pone que está todo bien. Genial, bueno, ya empiezo a recibir también por ahí a Mari. ¿Qué tal, Mari? También tengo a Jorge. Buen día, Jorge, desde Bogotá, que me decías gracias por tus aportes, nos ayudas un montón, me alegro mucho, Jorge. Se agradece recibir esos mensajes. Gracias, Javier, también por confirmar. Tengo también por ahí a Diego. Diego, buenos días también para ti. Gracias por las clases, me decías, es un placer poder estar aquí con vosotros otro mes más aportando información y novedades que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que hoy ha habido muchas novedades y tenemos que conocer la situación actual de los mercados para entender qué significa todo esto. Y también tengo por ahí a Darío. Darío, ¿qué tal? Buen día, también para ti. Bueno, chicos, ahora ya sí, veo que vamos estando todos. Genial. Así que vamos a empezar. No sé si os ha llamado ahí algo la atención, ¿vale? Quiero que sepáis, los próximos días vamos a estar viendo una parte formativa que me interesa mucho. Entonces, para poder comprender bien esa parte formativa es importantísimo que tengamos en cuenta el panorama actual de los mercados, noticias importantes que se han publicado, porque eso os va a ayudar a complementarlo luego con lo que nos va a esperar de cara a las próximas semanas, que esa parte, pues ya os digo, la vamos a estar trabajando. Tengo también por ahí a Enrique, a Rafael desde Bogotá. Bueno, da gusto, veo que ya vais estando todos aquí, chicos, así que me alegra muchísimo. Muy bien, bueno, pues empiezo a comentaros, ¿vale? A ver, hoy hemos tenido una noticia, como os he dicho, importantísima. En realidad, dos. Están relacionadas con los datos de política monetaria. Si recordáis, ¿vale? Lo que hemos estado viendo estos meses de atrás, lo que hemos destacado mucho es que uno de los principales protagonistas este año iba a ser todo lo relativo a la inflación. La inflación es un dato importante, es un dato que además preocupa mucho porque es una de las principales preocupaciones que se están dando en este caso en los bancos centrales, porque la política monetaria lo que apunta al final era que, bueno, se entendía que la inflación era algo transitorio, era algo bueno, pues que iba a ser meramente temporal, pero lejos de ser temporal no para de aumentar. De hecho, creo que fue ayer los datos de inflación de la Unión Europea que se publicaron estaban antes en el 5%. Se esperaba una ligera caída, era bastante optimista y al final, lejos de generarse la caída, hubo una ligera subida, se colocó en el 5,1%. Entonces, claro, cuando ves ese tipo de información, realmente todos nos planteamos hasta qué punto realmente lo que nos habían dicho de que es algo temporal o que va a terminar bajando, hasta qué punto realmente nos lo podemos creer. Y bueno, pues lo que esperábamos en este caso, ¿vale? Del tema de la inflación y demás, era ver qué es lo que nos podía decir el Banco Central Europeo hoy. Porque el Banco Central Europeo no ha tomado ninguna medida, simplemente la reducción del programa de compra de estímulos. Y bueno, no esperábamos modificaciones en los tipos de interés.
esperábamos que se mantuvieran igual. De hecho, bueno, no en esta reunión, en la última reunión que tuvieron, ya dijeron que no se iban a subir los tipos de interés en el 2022. Vale, claro, te llega la siguiente reunión y dices, pues lógicamente, por mucho que puedan cambiar las cosas, no cambian tanto como para generar una subida importante de los tipos de interés. Entonces, bueno, lo que han comentado es que la inflación va a seguir siendo un problema y poco más, ¿vale? Poca cosa que no sepamos ya en relación a todo esto. Realmente creen que va a haber un crecimiento reducido de la economía en este primer trimestre. Parte negativa, ahora lo veremos porque fijaros, no os ha dicho nada positivo, sin embargo el eurodólar no ha parado de subir, que me imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿qué significa esto? ¿Significa que en realidad esto va a continuar de esta manera? ¿Significa que el mercado va a seguir subiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y luego, vale, esto por un lado, ahora ya nos vamos a meter en materia, porque por otro lado también teníamos los datos de Gran Bretaña que se iban a publicar. Más optimismo, podríamos decir, ¿vale? Lo más destacado del Banco de Inglaterra ha sido que han subido los tipos de interés. Han subido una vez más. Recordad que partimos de una subida en diciembre al 0,25% y ahora se han vuelto a subir al 0,5%. Un optimismo bastante importante y ahora lo vamos a repasar, ¿vale? Y fijaros que, claro, algo que llama la atención, si nosotros comparamos, ¿vale?, la situación de Gran Bretaña con la situación de la Unión Europea, en Gran Bretaña a lo mejor tienen más motivo para estar más optimistas, para ser más optimistas. Y sin embargo, lo que nos encontramos es que la subida ha sido claramente mucho más importante en el euro, que lo veis en este caso, que en el caso de la libra. ¿Vale? Entonces quiero hacer una comparativa de ambos gráficos para que podáis tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos y para poder ver realmente cómo tenemos que estar operando estos gráficos. De hecho, no sé si lo tengo aquí, si no lo abro ya mismo, ¿vale? Lo abro en un momento porque me interesaba que vierais, claro, cuando tenemos que comparar el euro con la libra y ver un poco el potencial y la diferencia que ha habido de movimientos, que es algo que en principio pues quizás muchos pensáis, no tiene mucha lógica realmente. Vale, voy a abrir el gráfico de la libra y quiero que veáis, lo voy a poner bonito, vale, no os preocupéis, lo voy a poner bonito para vosotros, para que lo podáis ver bien y podáis entender a lo que me refiero. Es que fijaros, a ver, vamos a ver, quito cuadrícula y ahora ya sí, se puede ver bien. Aquí es donde quiero que os hagáis una idea. Me voy a temporalidad de H1. Fijaros la fuerza alcista que ha tenido el gráfico del eurodólar a raíz de la publicación de los datos, ¿vale? Desde la caída que pegó con la libra, ¿vale? Cuando se subieron los tipos de interés, porque el primer dato que se publicó fue el de la libra, desde aquí hasta arriba, fijaros qué barbaridad, en un solo día, bueno, corrijo, en unas solas horas, en unas poquitas horas, hemos visto una subida de 103 pips. Aquí es donde podemos ver claramente que el optimismo que se ha podido generar por parte de la Unión Europea ha sido claramente muchísimo más alto que por parte de Gran Bretaña. Y en realidad es algo que choca. Y esto, pues, obvio, nos hace preguntarnos hasta qué punto realmente significa que realmente el mercado pueda hacer, ¿por qué puede hacer este movimiento tan brutal? ¿Vale? Luego, bueno, me lo voy a apuntar porque quería compararlo, ya que voy a estudiar el eurodólar y la libra dólar, digo, ¿por qué no? Voy a poner también, voy a dejar pendiente, que creo que se me ha abierto aquí al final, lo voy a poner más al principio, ¿vale? El gráfico del euro-libra, porque quiero que entendamos bien todos ¿qué significa esto? ¿Vale? Si realmente es una fase correctiva, ojo, porque si es una fase correctiva también os tengo que decir que después de una subida tan fuerte como el mercado empieza a caer, tenemos mucho beneficio por delante. Por eso me urge bastante que lo estudiemos, ¿vale? Que repasemos bien esto para que vosotros podáis comprender a qué me refiero, ¿vale? Y realmente el potencial que podría tener este gráfico. A ver, voy a mirar un momento, pues si acaso te hay alguna duda por ahí. Tengo desde Puerto Rico a Sonia, Harold desde Colombia, Ramón desde Chile, también tengo a Eduardo desde Argentina. Y me decía Mari, eso pasó en 2 minutos. No sé si te refieres a la subida, Mari, pero esto ha pasado en varias horas, ¿vale? Tener la edición de las de H1, pues fijaros, H1, 1, 2, 3, 4. Es decir, esto ha pasado en 4 horas en realidad. Qué potencial tan importante, ¿verdad? Qué importante es ver siempre
las proyecciones que nos pueden llegar a marcar los mercados y poder entenderlas bien para poder realmente observar cuál es el potencial del gráfico. Por eso luego vamos a ver más, ¿vale? Pero ya que hoy estábamos pendientes de esos datos de la Unión Europea, de esos datos de Gran Bretaña, creo que conviene que los miremos, ¿vale? Que le echemos un vistazo. Tengo que deciros algo también, que de esto no nos podemos olvidar, al fin y al cabo. Mañana vamos a tener los datos de empleo de Estados Unidos. Empezamos a entrar en ese momento de la semana en el que las cosas se pueden complicar un poquito más, ¿vale? Le digo lo de que se pueden complicar un poco más, muy sencillo, porque cuando se va terminando la semana sabéis que la liquidez empieza a bajar y además a eso le tenemos que sumar el hecho de que mañana vamos a conocer los datos de empleo de Estados Unidos y el hecho de que se vayan a publicar los datos de empleo de Estados Unidos significa que el mercado podría tener mucho ruido y que incluso en las próximas horas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar las proyecciones, pero incluso en las próximas horas podríamos ver lateralización. Después de este movimiento tan fuerte, que el mercado hiciera como una pausa y se quedara como en lateralización y ahí es donde vamos a tener también que analizar qué es lo que viene a continuación, si realmente eso puede indicarnos que el gráfico va a continuar con la tendencia bajista que había estado iniciando desde hace varios días o va a empezar a subir. A ver, lo que es la lógica. Primero quiero empezar con lo que es la parte lógica, ¿vale? Lo que es el sentido común. La parte lógica, a mí lo que me dice es, realmente, ¿vale? Más a largo plazo, ¿tiene sentido que ahora de repente el euro empiece a revalorizarse? Por parte de la Unión Europea ya os digo que no. En todo caso, una tendencia alcista más a largo plazo por parte del euro-dólar podría darse por culpa del dólar, pero en el euro es que ya nos han destacado una y otra vez que la situación no es buena, que los datos que se han publicado no dejan de ser buenos, porque la inflación, por ejemplo, no deja de subir y no se ha hablado de subida de tipos de interés, porque en todo caso a lo mejor la subida de tipos puede generar un cierto optimismo y nos podemos agarrar en que hay un motivo, hay quizás una razón para poder justificar el hecho de que un gráfico suba o que pueda hacer cambio de tendencia. Por eso me pasa exactamente igual que lo que os comenté en su día, si recordáis, que yo os decía que me mostraba bastante cauta a la hora de pensar que el gráfico del eurodólar puede llegar a hacer un cambio de tendencia hasta el punto de que realmente puede empezar a subir, ¿vale? Hay una parte técnica, que esto lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Que lo tenemos que ver de hecho así como os lo estoy mostrando en el gráfico de largo plazo, y es que realmente para que este gráfico nos pueda marcar un posicionamiento alcista, el que yo pudiera llegar y deciros, se confirman oportunidades en compra, el mercado tiene impulso suficiente como para poder seguir subiendo, este nivel, que lo voy a poner de otro color para que no nos confundamos, necesitaría que el gráfico sea capaz de romperlo, ¿vale? Si el mercado pega la subida y llega a hacer máximos por encima de esa zona, yo soy la primera que sí, que diría, vale, genial, estupendo. Efectivamente, el mercado confirma posicionamiento alcista, anula la bajada que se ha estado generando, una bajada que se ha estado generando desde hace mucho tiempo y nos estaría marcando el posicionamiento alcista, ¿vale? Yo luego ya iríamos viendo más adelante en siguientes sesiones, porque al final de lo que se trataría luego a partir de ahí es de valorar la posibilidad de que el gráfico pueda hacer un pullback después de una ruptura importante, que eso me recuerda mucho al gráfico del dólar franco suizo, que lo estuvimos viendo el otro día. Pero bueno, ya os digo, eso sería otra historia aparte, ¿vale? Es algo que tendríamos que ver en su momento, ya iríamos viendo a ver hasta qué punto realmente el mercado puede continuar con esa tendencia alcista. Pero de momento, ¿vale? Aunque lo vamos a estar viendo, tener muy claro que para poder confirmar un posicionamiento alcista es imprescindible que se puedan formar máximos por encima de ese nivel del 1.14.6. Si no se confirman máximos por encima del 1.14.6, de momento tenemos que pensar que estamos hablando de una fase correctiva. Voy a ajustarlo un poco porque me interesa que veamos esto, porque precisamente la otra vez, si recordáis, cuando tuvimos la sesión, el mercado estaba más o menos por esta zona, ¿vale? Y estuvimos trabajando acerca de las posibilidades, las opciones que se podían dar de que el precio realmente lo que terminase haciendo era rebotando y cayendo, y al final es lo que hizo. Por eso yo en su día os dije, no os precipitéis, no vamos a entrar todavía en el mercado en compra, es muy arriesgado porque no tenemos un posicionamiento claro, no nos está indicando realmente que el gráfico esté ya preparado como para poder continuar con nuevos movimientos bajistas. Alcistas, perdón, ¿vale? Entonces ahora es exactamente lo mismo. Claro, fijaros, a ver, tenemos muy claro, y eso tenemos que visualizarlo bien, cuando realmente
podríamos tener la posibilidad de entrar en el mercado en compra, ¿vale? De ver un cambio de tendencia y entender que el gráfico puede empezar a subir. Si eso no ocurre, el segundo escenario que nos vamos a plantear, ya os digo, ya sea en las próximas horas o sea después de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, lo siguiente que nosotros nos vamos a tener que preguntar es hasta qué punto el gráfico, después de esta subida que ha generado, si realmente no nos muestra que tenga fuerza suficiente como para poder marcar impulso alcista, que termine anulando la subida que ha hecho, termine rebotando y termine cayendo. Claro, en ese caso, ¿vale? Según ese escenario, nosotros lo que tendríamos que valorar es la posibilidad de poder entrar en el mercado en ventas. Esta es la subida tan brutal que ha pegado, ¿vale? Subida que, como ya os digo, bueno, pues ha llegado a alcanzar esa zona tendencial tan importante y esa zona que nosotros necesitamos evaluar en las próximas horas, pues si realmente el gráfico puede tener capacidad como para poder rebotar y terminar cayendo. Este tipo de confirmaciones, de momento tengo que esperar un poco a que se estabilice, ¿vale? Ahora os voy a dar unas pautas, pero lo que sí quiero que tengáis muy claro es que yo ahora como tal no puedo decir niveles por debajo del mínimo de no sé qué, se entra en venta, porque en muchas ocasiones lo he hecho y lo voy a estar haciendo ahora con otros gráficos, pero aquí la subida ha sido tan fuerte que necesito que después de esa subida, después de ese impulso, pueda llegar como una fase de lateralización, de estabilización del mercado, ¿vale? Podríamos decir que después de ese movimiento tan fuerte el gráfico me pueda mostrar que empieza a estabilizarse, que empieza como a tranquilizarse. Después de un impulso de este estilo yo no puedo coger ahora mismo y entrar en venta porque el riesgo que estoy asumiendo es demasiado grande, ¿vale? Fijaros que si me voy incluso a 30 minutos no ha habido una sola vela que esté más parada o que sea bajista, ningún solo pullback. Y aquí prácticamente tampoco, salvo por una vela que podéis ver ahí a mitad de camino, no tengo ninguna indicación en la que el gráfico me haya dado una señal de agotamiento de tendencia. Este tipo de confirmaciones, para poder empezar a ver posibles agotamientos de tendencia, sería conveniente que se empiezan a formar en temporalidad de H1. ¿Vale? Si realmente en H1 vemos que el gráfico empieza a rebotar, empieza a caer y luego aparte hay un nivel que es el 1,1376, que es una zona de soporte importante que de hecho el mercado pues tendremos que ir viéndolo porque tenemos que ver hasta qué punto, a pesar de que pueda hacer algún retroceso, puede realmente ser capaz de romperlo. Si coge, da la vuelta, cae, nos confirma mínimos por debajo de ese 1,1376, pues en ese tipo de situaciones sí que te puedes empezar a plantear la posibilidad de decir, bueno, pues el precio está empezando a perder impulso, puede tener fuerza para poder empezar a caer, vamos a plantear operaciones en el mercado en venta, pero es importante que pueda realizar esa fase correctiva, ¿vale? Y que realmente el gráfico nos muestre que está preparado para poder seguir cayendo. Y eso solamente lo podemos conseguir si hay una fase de estabilización, que es la mejor manera de poder detectarlo, y después de esa fase de estabilización el gráfico empieza a caer, ¿vale? Todo lo que es esta subida, las ventas son muy arriesgadas. Ya hemos visto para el posicionamiento alcista lo que realmente necesitaríamos, ¿vale? Pero luego aparte también quiero incidir en algo y es que hay mucha gente, imaginaros que este escenario, ¿vale? No, es un escenario aparte y en lugar de ventas estamos planteando la posibilidad de compras. Tener muy claro que cuando a lo mejor en un caso de estos se quiere entrar en el mercado en compras, aún así tampoco podríamos. ¿Por qué? Porque hay un impulso muy fuerte. Primero, si nos planteamos a lo mejor colocar un stop loss, decir, vale, venga, no es este el escenario que ya os digo, sería otra cosa aparte, pero colocar un stop loss aquí es imposible, un stop loss por lo menos que sea seguro. Y después del impulso alcista, ¿cómo vas a entrar ya en compra? En cualquier momento puedes entrar en compra y se te dé la vuelta. No sé si alguno de vosotros a lo mejor cuando ha visto este tipo de movimientos que por impulso hayan dicho, oye, pues yo quiero aprovechar y entráis y justamente según entráis el gráfico se gira y se da la vuelta y termináis al final, ahí que ya no sube, empieza a bajar, bajar, bajar y al final os hace perder la operación, ¿vale? Por eso siempre lo importante que es el que tengamos en cuenta que necesitamos aprovechar luego en cualquier caso, si puede hacer un impulso alcista, un impulso bajista, pillar el mercado en el punto más óptimo posible para luego poder tratar de sacar la máxima rentabilidad posible también, ¿vale? Que eso es importante.
Vale, bueno, a ver, este ya os digo, lo vamos a estar repasando. Quería que lo tuviéramos muy claro porque voy a estar hablando de unos temas que os van a venir muy, muy bien para poder operar en las próximas semanas, ¿vale? La verdad es que os va a ayudar mucho y por eso quería que primero entendieseis bien la situación del gráfico del dólar yen, ¿vale? Perdón, del eurodólar, para poder entender en qué punto se encuentra el mercado. Vale, bueno, voy a por ahí a Paco también desde México. Aprovecho un momentito para saludarle y comenzamos ahora con el gráfico de la libra. ¿Vale? La situación del gráfico de la libra. Voy a quitar todo, fijaros, porque quiero que nos centremos en lo que de verdad ahora mismo nos interesa en este caso. Y quiero que recordéis que lo que nosotros habíamos estado trabajando por parte del gráfico de la libra dólar era una proyección bajista. Claro, a ver, es lógico entender que una subida de tipos de interés genere optimismo, ¿vale? De hecho, en Gran Bretaña muchas veces lo han dicho como una medida para poder hacer frente a las subidas de los datos de inflación, pues siempre nos han planteado la posibilidad de, bueno, pues subir tipos de interés. De hecho, ya sabéis que realmente lo estuvieron haciendo en diciembre, subieron los tipos de interés, ahora los han vuelto a subir. Cuando se generan este tipo de movimientos pasa un poco parecido, porque no es de los gráficos donde más volatilidad se ha generado. Ya sabéis que, como os he dicho, en el gráfico del eurodólar se ha generado más volatilidad todavía, pero llega un punto en el que dices, vale, después de este movimiento y a la espera de, recordad, mañana, ¿vale? Los datos de empleo de Estados Unidos, que os insisto, son datos importantísimos, pueden generar mucha volatilidad y tenemos que tener muchísimo cuidado con ellos. Llega un momento en el que te planteas y dices, vale, a la espera de esos datos, ¿qué es lo que puedo esperar ahora? Porque os voy adelantando algo, ¿vale? Y esto es algo parecido al gráfico del eurodólar. Por mucha subida que haya podido hacer o que pueda seguir haciendo, si no me confirma máximos por encima, al menos, por lo menos, del 1,3711, perdón, no tengo ninguna indicación, no tengo nada que de momento me esté dando a entender que este gráfico va a seguir subiendo. No tengo ningún tipo de posicionamiento alcista en ese sentido. Así que para mí ahora esta subida, ¿vale? La subida que se ha estado formando en las últimas horas, lo que me está indicando es una fase correctiva por parte del mercado. Y yo tengo que plantearme en ese punto realmente si esto lo que me está queriendo decir es que el gráfico ha hecho una subida, pero una vez que pueda anular esa subida, empieza a caer, voy a tener oportunidad para poder entrar en el mercado en ventas. Yo lo que estimo, vale, tanto en el gráfico del eurodólar, que ya os lo he enseñado, como en el caso del gráfico de la libra dólar, es que muy probablemente al fin y al cabo, las oportunidades más claras se puedan generar a partir del dato de mañana, ¿vale? Es decir, yo intentando ser conservadora, como soy siempre, que ya sabéis que siempre os comento, considero que por lo menos hasta el lunes no vamos a ver datos importantes, ¿vale? Datos importantes me refiero a nivel de análisis técnico, porque la información mañana ya sí que la vamos a tener cuando se publiquen esos datos de Estados Unidos y ya conozcamos los resultados, conozcamos la tasa de desempleo, conozcamos las nóminas no agrícolas. Es un tipo de operativa de noticias, ¿vale? La operativa de noticias, por ejemplo, se puede aprovechar muy bien. Entonces yo mañana lo veo más como un día de operativa de noticias y luego es momento ya de quedarnos quietos, de relajarnos, de esperar a ver cómo se comporta el mercado, para luego ya a partir de ahí decir, bueno, pues ahora ya sí, empiezo a tomar decisiones de entrada, voy a ver oportunidades que puedo ir aprovechando. El hecho de que ya a partir de ese momento podríamos empezar a ver las cosas más claras, ¿vale? Es ir priorizando al final, que es lo más importante. Claro, este panorama, ¿vale? Este mapa de ruta, lo que es más a largo plazo, quiero que lo memoricéis muy bien, que os quedéis con él y ahora vamos a ir acercando, ¿vale? Sabéis de sobra, que esto lo he dicho muchas veces, que yo trabajaba con esta caída que se había estado formando los últimos días. De hecho, esto a mí lo que me llevó a estudiar era que pues, hace poco tiempo, esta semana ha sido, me teníais a mí estudiando a ver si el mercado volvió a marcar impulso bajista para poder entrar. ¿Vale? Os lo voy a enseñar así, porque el gráfico había estado haciendo esa pequeña fase correctiva, esta pequeña fase correctiva que veis aquí. Claro, decimos el potencial es bajista por parte de este mercado y sin embargo vemos que el precio después de subir
yo aquí estaba buscando, digo, bueno, pues si rebota, marca impulso bajista y termina cayendo, ahí tendríamos una indicación que me está dando a entender que el gráfico está preparado para poder seguir cayendo más. Eso no ha ocurrido al final, con lo cual no nos ha dado en ningún momento oportunidad para poder entrar en el mercado en venta, ¿vale? Nos ha podido aprovechar. Y lo que viene a continuación es lo siguiente. Esta bajada la quitamos, ¿vale? Que estuve hablando de ella, de momento la tenemos que dejar anulada y llega un punto importante que tenemos que trabajar, ¿vale? Un primer escenario que os lo voy a enseñar ahora. Si el gráfico veis que sube, que puede subir perfectamente a raíz de los datos de Estados Unidos, puede pasar. Yo necesitaría, ahora os lo comento, pero un impulso alcista lo suficientemente importante como para que yo pueda entender que este gráfico va a continuar con fases correctivas. Es decir, si sube, como mucho, fijaros en esa línea de tendencia, ¿vale? Ya os digo que es importantísima. Entonces, si el mercado por lo que sea sube, como mucho podemos llegar hasta aquí. Ahí es donde tienes que ver, ¿realmente me puede salir rentable? Depende de dónde podamos colocar el nivel de stop loss, ¿vale? Depende de dónde colocamos el nivel de stop loss, ¿va a salir rentable o no va a salir rentable? Ahí ya lo tendremos que ir trabajando. Entonces, si el gráfico sube, una clave para mí que sería fundamental es que rebote y empiece a caer. Imaginaros que si no consigue confirmar máximos por encima del 1,3711 y el gráfico termina rebotando la tendencia y termina cayendo, imaginaros qué oportunidades más buenas se podrían dar en ese caso para que nosotros en realidad al final pudiéramos entrar en sentido bajista. ¿Vale? Pensando, según nuestro mapa de ruta, que las mejores oportunidades que se van a estar presentando van a ser oportunidades en venta. Y aquí, yo creo, bueno, estaba mirando, digo, a ver si en H1 o en H4, donde os lo puedo enseñar mejor, el potencial alcista es este que estamos viendo aquí. ¿Qué significa esto? Que la subida que mejor representa, ¿vale? El potencial alcista que está representando nuestro mercado, ya sabéis, en forma de retroceso, es esta tendencia que os vais a encontrar en ese caso. Y esa tendencia es la que nosotros tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir analizando de cara a que, a pesar de alguna caída que pueda hacer, ¿vale? Mucho cuidado, os lo digo porque, claro, muchas veces imaginaros que pega la subida, llega aquí, siempre llegan dudas de, me está diciendo ya que va a rebotar, va a caer, puedo entrar ya en venta. Pues yo lo que os aconsejaría es que el mercado puede retroceder, puede caer, pero puede ser que baje a buscar punto de apoyo en la tendencia y vuelva a pegar impulso y vuelva a subir. Con lo cual necesitaríamos que, además del rebote que pueda tener, pueda ser capaz de anular toda esta subida que se ha estado formando. Esta zona, ¿vale? Que es donde ha estado rebotando el mercado, que es el 1,3542, es un nivel importante. Para mí es uno de los claves, es decir, imaginaros, ¿vale? Yo, el escenario que os he dicho es si el mercado pega la subida, llega el impulso de la tendencia, rebota y cae, el hecho de que pueda rebotar y que necesitemos que rompa para poder empezar ya a pensar en nuestro posicionamiento bajista. Sin embargo, otro escenario también con el que tenemos que trabajar es, imaginaros que de repente el precio no tiene ni siquiera fuerza suficiente como para poder seguir subiendo hacia esa línea de tendencia y inmediatamente termina ya cayendo, ¿vale? Por no dar por hecho que sí o sí el mercado tiene que llegar a la línea de tendencia, porque en ese sentido tendríamos que ver si realmente puede tener esa fuerza o no. Con lo cual, si el gráfico, imaginaros que de repente no confirma ese escenario, ¿vale? Ya llevamos dos, el tercer escenario sería que termine cayendo, termine pegando impulso, destaco ese nivel, ¿vale? Según lo que tenemos ahora mismo. Es algo que luego tendré que ir actualizando si al final se dan otra serie de rebotes, otra serie de impulsos, pero necesitaríamos sí o sí que se puedan confirmar mínimos por debajo de ese 1,3542. ¿Vale? Y en el caso de que así sea, podríamos entrar. Recordad los tres escenarios, ¿vale? Hemos estado viendo el gráfico del euro-dólar con los posibles escenarios a tener en cuenta, gráfico de la libra-dólar y el gráfico del euro-libra, perdón. Voy a ser muy concreta porque yo creo que aquí tampoco necesitamos más florituras, ¿vale? Para que podáis entender bien realmente dónde estamos en este caso. Quiero que tengáis en cuenta, yo creo que desde aquí lo podemos ver claramente. ¿Vale? Esta bajada que veis es la bajada más importante del gráfico del eurodólar. Es la caída que mejor representa los últimos debilitamientos que ha tenido el gráfico del eurolibra. Claro, con este panorama
¿vale? Yo creo que ahora ya sobran todas las palabras, ahora ya os he destripado todo, porque fijaros, yo si os hago la pregunta de ¿vosotros entraríais aquí en el mercado en compra? ¿Vale? No sé si alguien quiere decirme qué es lo que opina, pero me imagino que la lógica, ¿vale? Nos dice, sí, ha pegado una subida muy fuerte, sabemos que esa subida ha sido por el tema de los fundamentales. También hay que comparar la situación económica de Gran Bretaña con la Unión Europea y ser conscientes de que la situación económica en Gran Bretaña ahora mismo es mejor que la de la Unión Europea. Claro, aquí el escepticismo viene de, está rebotando en la línea de tendencia bajista. Joel me decía, por ejemplo, aún no. Claro, es que está justamente en la línea de tendencia. Si yo ahora mismo, ¿vale? De repente os digo, aquí hay una oportunidad de compra en el gráfico del Eurolibra, pues os vais a quedar como diciendo, vamos a ver, está en la línea de tendencia, tenemos que estudiar las posibilidades que se puedan dar de que el mercado realmente pueda testearla, pueda terminar rebotando y pueda terminar cayendo. Este techo que veis que se formó en su día, ¿vale? Que es un techo que además lo podéis ver aquí, es un techo bastante importante, es el nivel que yo realmente os aconsejaría que esperéis que el gráfico lo rompa, el 0,842. Sería importante que el precio pueda ser capaz de romper ese nivel de resistencia para que nosotros o yo pudiera llegar y deciros, nos ha marcado posicionamiento alcista, podemos entrar. Sin embargo, ahora yo el estudio que tengo es sobre esta proyección bajista. Es decir, vale, después de una subida tan importante, necesito estudiar hasta qué punto realmente el mercado lo único que está haciendo en este caso es testear esa línea de tendencia con el objetivo de terminar cayendo. ¿Vale? Y por eso ahora necesitamos ir viendo cómo se va comportando el mercado. Acaban de pasar 2 minutos del cierre de la sesión europea, ¿vale? El mercado europeo ya ha cerrado, este mercado que es el Eurolibra, es un mercado que actúa plenamente con la sesión europea. La liquidez vamos a ir viendo que va a ir bajando. Eso nos puede ayudar porque después de tantísima volatilidad puede llegar un momento también de tranquilidad, de estabilidad. Y eso lo que nos puede proporcionar es el conocer si después de esa estabilidad o retroceso que se pueda generar, el gráfico nos confirma que está preparado para poder terminar cayendo. ¿Vale? Para poder caer necesitamos por lo menos patrones en H1, que las confirmaciones sean lo suficientemente importantes y que tengamos la seguridad de que el gráfico no ha sido capaz de romper esa proyección bajista y que ya en ese caso está preparado para poder seguir cayendo más. Si realmente nos confirma que está preparado para poder seguir cayendo más, tendríamos una mayor seguridad y sería momento de entrar en ventas. Pero necesitamos estudiar el comportamiento que va a tener precisamente en esa zona. ¿Vale? Y luego ya a raíz de lo que vayamos viendo, de lo que se vaya publicando, de cómo vaya reaccionando el mercado, pues sí que empezaríamos a tomar decisiones. ¿Vale? Para que también lo valoremos y bueno, pues que tan pronto como nos sea posible podamos entrar. Pero por eso, fijaros, lo he puesto lo más sencillo, he intentado, de los análisis que he hecho, he intentado colocaros 4 cositas, lo más importante, porque creo que al final para que veáis realmente el escenario, con esto nos basta para poder entender bien en qué punto nos encontramos y cómo lo tenemos que estar trabajando. Y es tan fácil como esperar, ¿vale? Esperar a ver a la sesión europea, por ejemplo, cómo se comporta el gráfico y ya a raíz de los comportamientos que nos pueda mostrar, pues ya poder deducir si realmente es un buen momento para poder operar, si lo podemos aprovechar o qué es lo que podemos hacer en este caso, ¿vale? Cómo tenemos que estar trabajándolo en esta situación. Vale, bueno, Harold me decía, esperaría un retroceso. Ya os digo, sobre todo al final vamos a trabajar en esa zona de rechazo a ver cómo se comporta. Tenía mensajes también en YouTube, a Carlos, también a quien saludo, también tengo a John, que me decías, ¿de acuerdo a lo de mañana? ¿Crees que el dólar coja más fuerza? Prefiero, yo muchas veces os lo digo, ¿vale? Realmente no me gusta hacer predicciones de bolita de cristal, ¿vale? Es decir, mañana, por ejemplo, a raíz de los datos que se publiquen del dólar, tenéis que tener en cuenta que vamos a partir de un escenario de mucha menos liquidez, porque estamos a viernes, es un horario en el que la liquidez, no os hacéis una idea, lo que baja es una brutalidad y no siempre los movimientos que hace el dólar son racionales, ¿vale? Entonces, la tasa de desempleo de momento se espera que se mantenga normal, ¿vale? Que se mantenga igual, que no haya modificaciones y las nóminas no agrícolas se espera peores, que sean un poquito peores. Pero todo puede pasar. Fijaros, el cambio de empleo no agrícola fue una caída brutal la que tuvimos el miércoles.
Por eso os digo que lo de que todo puede pasar, porque es mejor, ¿vale?, que no intentemos hacer predicciones, sino que seamos realistas sobre lo que tenemos, vayamos viendo los resultados y luego cómo se comporta el mercado. Yo, por mi parte, lo que sí voy a hacer es luego ir actualizando situación de los gráficos, resultados que han salido, cómo tenemos que operar a continuación. Pero yo el consejo que os doy, ¿vale?, es que nunca deis por hecho que el gráfico va a hacer sí o sí un comportamiento determinado, porque necesitamos primero el resultado y luego ver el comportamiento respectivo que ha tenido también el gráfico. Vale, os voy a enseñar también más cosas. Tenía preparado el gráfico del dólar australiano, porque digo, qué mejor momento que verlo ahora. Vais a ver el escenario que os voy a enseñar, ¿vale? Mucha atención porque os va a recordar, estoy segurísima, al que acabamos de ver ahora precisamente. Y a ver, vamos a ver. Bueno, voy a quitar todo también, porque quiero, como siempre, simplificarlo, que vosotros veáis exactamente qué es con lo que nosotros nos tenemos que quedar. Del gráfico del dólar australiano he estado trabajando bastante estos días, ¿vale? He estado comentándolo bastante, porque es un gráfico que había estado en una fase correctiva. Primero de todo, quiero que veáis, ¿vale?, el potencial bajista tan brutal que tiene este precio. Las mejores oportunidades en el gráfico del dólar australiano clarísimamente van a ser oportunidades en venta. Ha estado en una fase correctiva, con lo cual lo que consiste ahora sobre todo es de ver en qué punto puede reaccionar para poder aprovechar esas operaciones bajistas. Todo esto que estoy colocando son las tres fases, ¿vale?, las tres fases bajistas por las que en los últimos días ha estado pasando este mercado. Son las tres fases bajistas por las que nosotros vamos a tener que estar trabajando. La que más nos interesa, lógicamente, en este caso, es la más reciente que tenemos, que es justamente, pues, si lo vemos, a ver, darme un momentito, porque ya os digo que si lo vemos sobre todo en temporalidad de H4, aquí está, pues lo vais a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo más claro. Vale, perdonad porque no conseguía quitar esto para que se viera. Darme un momento porque no lo conseguía. Ahora, ya está. Vale, entonces, claro, de momento lo que vemos es que el gráfico ha tenido una reacción bastante fuerte, ¿vale? Ha tenido una reacción bastante importante, que era la que yo he estado trabajando estas últimas horas. Veo que la subida efectivamente ha llegado a buscar punto de apoyo a ese nivel que tanto nos interesa, y una vez que ha alcanzado la zona de proyección, ¿vale?, que ha alcanzado esa zona tan importante, llega un momento en el que tenemos que plantearnos realmente si puede tener fuerza suficiente como para empezar a caer. Lo que le va a afectar mucho también van a ser los datos de empleo de mañana de Estados Unidos, ¿vale? Ahí tengo que decir exactamente lo mismo. Los datos de empleo ya sabéis que tienen una importancia brutal y van a seguir afectando muchísimo, muchísimo al mercado. Ha habido una fase de subida, que es la que vais a ver aquí, ¿vale? Esta es la que nos va a ayudar. Y lo que sí tengo que decir, lo primero de todo, ¿vale?, porque al final el principal punto de estudio, en este caso, para nosotros va a consistir en valorar si el gráfico está preparado para poder empezar a caer, o si hace alguna subida, vamos a venir a buscar puntos de apoyo en niveles superiores. La clave es ver en qué nivel, dentro de esa proyección bajista que ha tenido, en qué nivel puede retomar las caídas. Por lo tanto, todo aquel impulso alcista que veáis, ¿vale? No sé, imaginaos que aquí pega un impulso alcista muy fuerte y alguno de vosotros dice, pues yo quiero aprovechar compras por si llega a la siguiente línea de tendencia bajista. Ese tipo de entradas tenéis que ser muy cuidadosos con ellas, ¿vale? Porque son entradas que suponen un riesgo mucho más grande. Son entradas con las que nosotros, si estamos trabajando con ellas, ¿vale?, si estamos operando con ellas, tenemos que ser conscientes de que al fin y al cabo estaríamos entrando en contra de tendencia. Por lo tanto, el riesgo a asumir en este tipo de casos, ¿vale?, en este tipo de situaciones, siempre es muchísimo mayor. Y como siempre es un riesgo muchísimo más alto, pues quizás a lo mejor la gestión de riesgo tiene que ser especialmente conservadora y luego ya esperar a ver el momento de normalización en el que el mercado pueda terminar rebotando y pueda terminar cayendo. Por eso yo el escenario que os voy a dar ahora, ¿vale?, es el que tengo, en el que me tengo que basar, que es suponiendo que el gráfico pega impulso bajista y podemos entrar en ventas. Si sube, buscaremos ahí a ver cómo se comporta. Ya sabéis que tenemos tres niveles en concreto, ¿vale?, de posibles caídas. Así que en el caso de que el mercado luego más allá empiece a subir, lo que vamos a hacer es buscar punto de apoyo en niveles superiores, pero según el escenario que tenemos ahora mismo, ¿vale?, para que vosotros mismos os hagáis una idea, para que yo en parte pudiera tomar la decisión de entrar en ventas, hay que romper este soporte, que es el 0,7112. Necesito sí o sí
que el gráfico pueda ser capaz de romperlo. Y en el caso de que pueda pegar una caída lo suficientemente importante como para poder romperlo, ahí sí que tendríamos la posibilidad de posicionamiento bajista, ¿vale? De empezar a pensar en el mercado en ventas. De hecho, una siguiente proyección que podríamos tener en cuenta es el 0,74, que os lo voy a colocar ya mismo, que lo tenéis aquí. Sería como el siguiente nivel de take profit que yo me marcaría, ¿vale? Siguiente zona que para mí pues, sería importante y diría, bueno, si me confirma ese impulso podría entrar, pero necesitamos la confirmación. Necesitamos que el gráfico me indique que tiene fuerza suficiente como para poder terminar cayendo, como para poder terminar bajando y en ese caso sí que entraríamos, ¿vale? Hay que ser muy cuidadosos siempre con las confirmaciones. Como os he dicho muchas veces, nunca deis por hecho que sí o sí el mercado va a hacer va a hacer algún movimiento claro o va a hacer alguna dirección en concreto, porque no siempre es así y necesitamos siempre la confirmación, ¿vale? Fijaros que a raíz de los datos y mientras esperamos al informe de empleo de Estados Unidos estamos viendo como escenarios muy paralelos, porque en el gráfico del euro, de la libra, del euro-libra, en el gráfico del dólar australiano, vemos cómo el gráfico de repente llega a unos puntos clave y esos puntos clave da la casualidad que son justo antes de poder conocer lo que se va a publicar con respecto a Estados Unidos. Fijaros hasta qué punto, ¿vale? Tiene importancia porque muy probablemente pues, para poder ver las cosas más claras y ver al final el rumbo que toma el mercado hasta que no se publique ese informe de empleo de Estados Unidos no vayamos a saber nada. Ahora os voy a enseñar otro escenario que también es muy parecido. Gabriel, me decías que se iba a quedar grabado, no pude entrar a ninguna por el trabajo. Por supuesto que sí, Gabriel, no te preocupes. Si entráis en el... A ver, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Si entráis en el canal de YouTube de TICMIL Español, ¿vale? Ahí tenéis el apartado donde aparecen todas las sesiones que estoy dando desde diciembre. Todas las formaciones, los cursos, clases, salas de training, lo tenéis todo ahí, ¿vale? Entráis directamente y tenéis ahí toda la información, ¿vale? Para que lo podáis ver todas las veces que necesitéis. El próximo día comparto la playlist con vosotros y este vídeo se publicará en los próximos días, ¿vale? También lo tendréis también grabado para que podáis acceder a él y lo podáis ver también sin problema. Fijaros, más escenarios. Vamos a ver más escenarios que me interesa. Gráficos, por ejemplo, no relacionados con el dólar estadounidense. Gráficos que además han mostrado un punto importante que estoy buscando ahora mismo en la pantalla porque tengo muchas cosas abiertas, pero yo creo que sí que lo tengo abierto, si no lo abrimos en un momento, ¿vale? Que había otro gráfico. Vale, no, sí que lo tenemos, genial. Hay otro gráfico que es el dólar australiano contra el yen japonés. Os voy a enseñar una vez más, ¿vale? Un escenario paralelo también que tenemos que tener en cuenta y que nos puede estar dando claves importantes para poder estudiar también en las próximas horas. El gráfico del dólar australiano yen japonés. Mismo escenario. Fijaros, no es casualidad, ya lo sabéis, os he dicho, tenemos por lo general unos gráficos que están marcando unos escenarios muy similares. Pues una vez más, ¿vale? Decíroslo, y fijaros que no es un gráfico que ya os digo que esté relacionado directamente con el dólar estadounidense, pero sí con el dólar australiano. Y el dólar australiano sabéis que ahora también está en un punto clave, está en un punto importante y yo lo que os he estado diciendo hace un momento es que tenemos que trabajar a ver qué opciones pueden darse, si realmente el gráfico puede empezar a hacer algún tipo de, no sé, algún tipo de movimiento bajista y aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Os lo digo para que también quiero que lo sigáis en las próximas horas porque necesitamos observar qué comportamiento es el que va a estar llevando. Aquí la zona de lateralización la tenemos en este caso, ¿vale? Y en las próximas horas vamos a ver si el precio testea esta zona y termina cayendo. Claro, si alguno quiere entrar en venta puede hacerlo, con mucho cuidado, ¿vale? Si pega la caída, como mucho, hasta la línea de tendencia, ya os digo, insisto, es un tipo de entrada más arriesgada, así que mucho cuidado con ella. Y luego, claramente, vamos a necesitar que el precio anule toda esta subida que se ha estado formando para entender que va a seguir bajando. ¿Vale? Lo que quería que vierais es que es un escenario muy paralelo y muy similar al que nos estamos encontrando también en otros activos. Y repito, no es un mercado que esté relacionado con el dólar estadounidense, pero es que da la casualidad que es justo antes de los datos de empleo. Entonces, quiero que lo sigáis muy de cerca, ¿vale? Porque lo vamos a estar viendo también los próximos días. Ya sabéis que la semana que viene tenemos más clases, que por cierto, ya lo habréis visto que este mes se adelantan media hora, ¿vale? Para aquellos que estéis un poco despistados o no lo sabíais.
se adelanta media hora, 10:30 hora de Colombia, ¿vale? En hora de España son las 4:30, para que, bueno, estéis en un sitio o estéis en otro, lo podéis ubicar mucho mejor. Esos próximos días, martes y jueves, lo vamos a estar trabajando también, ¿vale? De la semana que viene, tanto la evolución de los gráficos, así me podéis ir comentando impresiones, qué tal habéis visto, podemos hacer repaso de todo lo que ha estado pasando y ver los resultados que se han publicado junto con la sesión formativa, que también vamos a tener, por supuesto, que ya sabéis que vamos a estar trabajando todo. Vale, y bueno, no me quería ir sin antes ver porque John, me habías dicho qué tipo de indicadores utilizas para las confirmaciones. No utilizo ningún tipo de indicador, ¿vale? No empleo ni indicadores ni osciladores, no soy muy partidaria de operar con ese tipo de indicaciones. Me decías que si puedo revisar el dólar franco suizo y por supuesto que sí, ¿vale? Que lo vamos a mirar en un momentito. Aquí está. Recordad lo que os decía, ¿vale? Me voy a ir a antecedentes, porque yo en el dólar franco suizo lo que os dije es que había marcado ya impulso alcista, ¿vale? Recordad, teníamos el triángulo, este que se estaba formando, y cuando marcó el impulso alcista, quiero que recordéis muy bien que os dije que no os aconsejaba todavía entrar en el mercado en compra, porque después de una ruptura importante puede venir un pullback también importante. Y aquí es donde podéis ver el pullback del que os estoy hablando. ¿Vale? Entonces, yo estos días he estado viendo el pullback, el retroceso, la caída, y para poder retomar el posicionamiento alcista, realmente lo que estoy tratando de ver es hasta qué punto el gráfico puede encontrar un impulso suficiente como para poder seguir subiendo. Tengo un candidato, no sé si lo respetará o no, ¿vale? Pero pues acaso sigue cayendo más, sigue bajando más. Tengo este pequeño candidato aquí para ver si rebota, impulsa y ya puedo empezar a entrar en el mercado en compra, ¿vale? Entonces, es una doble zona de rechazo. Es o esta tendencia o esta de aquí, en el caso de que el mercado siga cayendo, y son los niveles con los que voy a estar trabajando, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, y eso que estamos hoy en una sala de trading, ¿vale? Pero a nivel formativo, quiero que lo tengáis en cuenta, que cuando hay una ruptura importante, después de una ruptura importante, suele venir la fase correctiva. Entonces, mucho cuidado con coger y cuando veáis una ruptura importante, precipitaros o querer entrar ya, sino que lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿vale? Es el esperar siempre que todo se estabilice, como por ejemplo lo hemos visto antes, aplicado a la parte de las noticias, para que una vez vuelva a la calma ya podamos entrar, ¿vale? Entonces yo de momento voy a esperar que retroceda lo que quiera y ya cuando vea algo claro, algún impulso, sí que sería un buen momento para poder ir recogiendo beneficio alcista. Lo iremos viendo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí preparado. Si alguno ve que llega el día y no digo nada de él, ¿vale? Recordármelo, porque yo sí que es cierto que merece la pena, ¿vale? Echarle un vistazo. Diego también, bueno, voy a ir viendo mensajes por aquí. Tenía primero de todo, si no me equivoco, a Diego, desde Bogotá, que me preguntaba si cómo veo el dólar yen. Vale, el gráfico del dólar yen, os lo enseño en un momentito, tiene un posicionamiento bajista, ¿vale? El gráfico del dólar yen, lo que he querido yo estar estudiando los últimos días es el potencial bajista de este mercado, ¿vale? Bueno, no sé si estaba viendo ahora dónde se puede colocar mejor, porque hay una proyección bajista que es muy buena, que es esta que se ha estado formando aquí. ¿Vale? Esa proyección bajista es la base con la que yo estoy trabajando. Realmente el potencial bajista, siempre y cuando esa tendencia se siga respetando, está todo ok, ¿vale? Está todo bien. Y la clave ahora mismo consiste en que si nosotros queremos aprovechar operaciones en el mercado en compra, en venta, como mucho, buscar punto de apoyo en esta proyección alcista más generalizada. ¿Vale? En cualquiera de los dos posibles puntos de apoyo podría valernos. También teniendo en cuenta que ya vamos llegando a determinadas horas en las que se va apreciando una falta de liquidez, que el mercado está más parado, que parece que ya le cuesta un poquito más arrancar, ¿vale? Pero sobre todo siempre y cuando esa proyección bajista se siga respetando, nosotros tenemos que seguir pensando en la posibilidad de ventas. Javier, me decías por qué utilizas la palabra bajo riesgo o alto riesgo en algunas operaciones, porque lo que quiero que veáis, ¿vale? Hay algunas operaciones que se ven más claras o son en favor de tendencia y pueden ser más sencillas, entonces digo que son de bajo riesgo. Y cuando hablo de operaciones de alto riesgo lo digo porque es en contra de tendencia o porque es mucho más complicado, porque no se ve todavía claro, ¿vale? Cuando yo no lo veo muy claro, yo os digo enseguida alto riesgo. Si lo veo mucho más claro, lo veo más nítido, entiendo mejor lo que está haciendo el mercado, directamente os digo que son de bajo riesgo. Y Paco, me decías, cuando comentas de nivel de ruptura para entrar en compra en venta, tiene que ser vela de confirmación porque de repente hace falsos rompimientos. Necesitamos el cuerpo de la vela, ¿vale? La mecha no nos vale para nada. Necesitamos que la vela se termine de formar
y que se consolide por encima o por debajo del nivel que sea para poder entrar, ¿vale? Las mechas nos sirven porque las mechas, sabéis que Forex tiene mucho ruido, tiene mucha volatilidad, entonces necesitamos eliminar siempre todo el ruido y quedarnos siempre con lo que es el cuerpo de la vela para poder dar esa estabilización que necesitamos. Muchas gracias, John, también por tu mensaje, que lo estaba viendo desde YouTube, que decías muchas gracias por la aclaración, súper buenos tus aportes. La idea sobre todo, ¿vale?, es que entendáis bien lo que está ocurriendo ahora mismo en todos los mercados, que podáis comprender bien cada uno de los movimientos que se están formando, ¿vale? Y en la próxima sesión continuaremos con mucho más. Recordad que es media hora antes, se están dando de lo habitual, martes y jueves, eso como siempre, durante el mes de febrero. Así que el próximo martes nos vemos con muchas más cosas y comentando todo. Así que estaba viendo ya por ahí vuestros mensajes de Zoom. Yo desde aquí os mando un abrazo enorme. Espero que tengáis un buen resto de semana, que disfrutéis mucho del fin de semana y nada, para que cojáis con muchas ganas el trading ya a partir de la semana que viene, del martes, que seguiremos con muchísimo más. Os mando un abrazo muy grande y lo dicho, un saludo, cuidaros mucho.